quedamos? En la calculadora, sí. Vamos a cargar la calculadora. Entonces, la estábamos haciendo ayer, entonces la volvemos a cargar. Sí. Háganlo. Todos carguen su calculadora. Y aquí nos quedamos. Eso es. ¿Todos ya están? A ver. Ya pensé. No, profe, está cargando mi visual. Muy bien. Esperamos. Mientras eso pasa, como vamos a hacer varios botones, entonces vamos a hacer una clase. Vamos a poner aquí una clase. Le vamos a llegar a, podemos llamarle cal básica. Así, como nombre de la clase. Y vamos a tener aquí el dato 1, el dato 2 y hasta el resultado, ¿sí? Así. Y aquí entonces vamos a tener las operaciones, ¿sí? Operaciones, todas las operaciones. Bueno, entonces vamos a crear una clase cal básica, ¿sí? Y vamos a tener aquí un doble para X, para Y y para R. Y vamos a poner aquí las operaciones. Vamos a poner ahí un constructor. Public. Tenemos que inicializar variables. Entonces ponemos public cal básica. Maestra. Y aquí ponemos entonces todas las operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, public. ¿Sí? Una compañera, pero creo que no la escuché muy bien. ¿Cómo? Una compañera le estaba hablando, pero creo que no se escucha. Bueno, se escucha muy bajito. Perdón. ¿Quién es? Paola. Nombre, de apellido. No, pero es sobre la práctica. Quería preguntarle si esto cuenta como otra práctica o es la modificación de la práctica que hicimos ayer. No, continuamos con la práctica, ¿sí? Sí, continuamos con la práctica. Bueno, entonces ponemos public y luego pusimos, voy a ponerle aquí suma XY, así. ¿Sí? Bueno, antes de eso, vamos a ver si regresamos a algo, ¿sí? Voy a dejarle aquí un espacio y cal suma XY, así. Y vemos qué le vamos a poner aquí para que realice la suma, ¿sí? R igual a X más Y. Y así nos vamos a ir. Bueno, entonces esto ya vamos a implementarlo. Entonces ya todos están aquí. Entonces vamos aquí en proyecto, agregar una clase. ¿Sí? En proyecto, agregar clase. Y aquí tenemos la clase. Entonces ahí, cal. Y lo bautizamos. Y le ponemos agregar. Y aquí estamos, ¿sí?
Vamos a declarar aquí doble a X, Y y R para los resultados. ¿Sí? Ponemos un constructor public, así, y al básica, ahí está. Y vemos si usamos por allí el constructor, ¿sí? Vamos a poner entonces aquí public bueno, ahorita justificamos esto. Vamos a poner suma, así, XY, y vamos a pasarle por aquí los valores al suma. Entonces vamos a poner aquí doble, el valor de X, y doble, el valor de Y, ¿sí? De tal manera que tengamos R igual a X más Y, así. Y ¿cómo regresamos el resultado? Fíjense, aquí se vería obvio poner un doble, regresar el resultado a través de la función, ¿sí? Pero en las demás operaciones que hagamos, a lo mejor se requiere regresar un mensaje que hubo algún error o pasó algo, ¿sí? Entonces, vamos a dejar el regreso para un string y que nos regrese un mensaje por ahí, ¿sí? Por ejemplo, el mensaje podríamos decir aquí return y ya no se suma así nada más, ¿sí? En este caso. Y es difícil que haya un error ahí, a menos que estos valores no hayan sido bien definidos, y esto lo podemos verificar a la hora de pasarlos aquí, ¿sí? Bueno, entonces estamos regresando a esta cadena a través del string a través del nombre de la función, ¿sí? Que es una referencia, ¿sí? Acuérdense, en C++, el nombre de la función era una referencia. Bueno, y entonces el resultado R, ¿cómo lo regresamos? Pues lo vamos a regresar como parámetro, ¿sí? En el argumento. Entonces vamos a decirle que regrese doble R. ¿Sí? Pero para que lo regrese debe ser un paso por referencia, este de aquí. ¿Sí? Y entonces para que sea paso por referencia vamos a ponerle aquí ref. ¿Sí? Es como si fuera un apuntador aquí. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo. Entonces estos dos son paso por valor y este es paso por referencia. ¿Sí? Y listo. Entonces ahora aquí en el llamado, aquí, vamos también a ordenar esto, ¿sí? Por ejemplo, estos son datos, estos de aquí. Entonces vamos a poner aquí un public, vamos a ponerle un void y vamos a ponerle datos. Sí, para ordenarlo vamos a tener datos, operación y resultado, que es entrada, proceso y salida, ¿verdad? Así como lo diseñamos aquí. Entrada, proceso, salida. Así podemos diseñar nosotros esto, ¿sí? O es más, podríamos decirle aquí entrada, si quieren. En lugar de datos, entrada, ¿sí? Entonces, este es un método. Entonces vamos a pasar esto que son los datos de entrada, control X, y los pasamos aquí en entrada, ¿verdad? Control V. Y ya tenemos eso ahí, ¿sí? Luego, aquí hicimos la operación esta. Bueno, ahora la operación va a estar en la clase calculadora básica. Entonces vamos a declarar allí un objeto, ¿sí? Para llamar al método, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí, como lo vamos a estar usando, voy a poner ahí cal basic, ahí, y que defina un objeto, ¿sí? Cal basic. Viendo la filosofía de Microsoft, ¿sí? Que dice que
podemos definir con minúscula el nombre de la clase para definir un objeto, ¿sí? Entonces lo podemos hacer ahí, así. Bueno, eso es. Y aquí en el formulario podemos inicializarlo. Poniéndole ciudad básica. Gualanio, ahí está. ¿Sí? Entonces no confundirlo, ¿eh? Esta es la clase y este es el objeto, ¿sí? Y Microsoft le pone la minúscula aquí. Pero ustedes lo bautizan como quieran, ¿sí? Es más, nuestra filosofía, podemos ponerle aquí Mical, ¿sí? Y listo. Y entonces aquí le hacemos eso. Esto lo hago de que ustedes vean que pueden definir sus objetos, ¿no? Son identificadores finalmente. Entonces ahora sí, aquí yo puedo con Mical a la suma, ¿verdad? Entonces le pongo aquí punto. Uh-huh. Y llamamos a mi suma, ¿verdad? Ahí está. Pasamos el valor de X, Y. Nos va a regresar a R, pero como es referencia, le ponemos aquí red. Ref R. Y punto y coma, ¿verdad? Entonces aquí hace la suma, en la calculadora básica, hace la suma y nos regresa el resultado a través de aquí. Entonces ya quito esta de aquí, ¿verdad? Y ahora tenemos la salida, aquí está la salida para imprimir el resultado. Bueno, pues para ordenar esto vamos a poner lo mismo. Public. Vamos a ponerle void. Vamos a salida. Ahora reciba el valor de R. Entonces le ponemos aquí doble, que reciba por valor a R. Ahora sí que imprima el valor de R y esa va a estar aquí, ¿sí? Entonces, control X y lo ponemos aquí. Control V. ¿Sí? Y le pasamos R, ahí está, y listo. Bueno, entonces vamos a llamar a estas, ¿verdad? Entonces aquí le llamamos a entrada. Está. Entonces lee los datos en la entrada, hace el cálculo, ¿sí? Y le ponemos aquí en salida. Damos el valor de R. Listo. Entonces fíjense aquí, en la clase del formulario, pues ya está ordenado, ¿verdad? Ahora sí, ya lo ordenamos. Tenemos aquí el botón para la suma. Y en el botón vamos a tener entrada. El proceso va a ser este de aquí, ¿sí? Y la salida, ¿sí? Y aquí en el proceso estamos llamando a la suma con una clase que hicimos aquí. Y aquí se hace la suma, ¿sí? Me va a regresar este suma, este rótulo de aquí. Entonces podemos tomarlo aquí, ¿sí? Podemos tomarlo como un mensaje. Entonces voy a poner aquí string, ponerle men de mensaje, ¿sí? O mensaje. Y entonces cuando yo llame a este, me va a mandar un mensaje. Entonces voy a poner aquí mensaje, sí, igual. Entonces, ¿cuál mensaje va a ser en este caso? Pues que hizo la suma, ¿verdad? Y lo tiene aquí mensaje. ¿Dónde lo ponemos aquí en el diseñador? Pues en algún lugar. ¿Sí? Podemos ponerlo aquí, en las operaciones. Y para eso voy a poner un text box. Podría poner un label, pero voy a poner un text box. Lo pongo aquí. Lo
amplío ahí. Y este text box le vamos a llamar text box mensaje, ¿sí? Mensaje. Bueno, lo que estamos haciendo aquí en este diseño, acuérdense lo que hicimos, ponernos en la posición del usuario y vemos cómo estamos interactuando, ¿sí? Entonces metemos los datos, hacemos la suma y tenemos resultados. Para ver si vamos haciendo eso, pues estaría bien aquí tener ese mensaje, ¿sí? Pero este text box dijimos que sirve para meter datos. Entonces vamos a decirle que no reciba datos, sino que sirva nada más para poner el mensaje, ¿sí? Entonces aquí, donde dice que solo lectura, vamos a ponerle que sea true. Y entonces aquí ya no va a leer nada, ¿verdad? Va a poner el resultado ahí. ¿Cómo le hacemos que ponga el resultado ahí? Bueno, entonces este mensaje le decimos que lo ponga aquí como text box. Mensaje, ahí está. Punto text. Que sea igual, que tome el valor de mensaje. Mensaje. Listo. Entonces aquí lo ordenamos, ¿verdad? Porque aquí vamos a estarlo repitiendo para varias operaciones. Entonces aquí lo que hicimos fue ordenarlo nada más. ¿Cómo lo ordenamos? Entrada, proceso y salida. Y aquí está. ¿Sí? Que es una especie de axioma en la lógica, ¿sí? La entrada, proceso y salida es una secuencia lógica ahí que se aplica en todo proceso computacional, ¿sí? Entonces lo estamos aplicando aquí y entonces creamos esta clase, ¿sí? Para hacer las operaciones nada más. Si lo corremos, vamos a ver. Ahí está. Entonces metemos unos datos por ahí. Le damos a sumar. Nos da 14 y aquí nos dio el mensaje, ¿sí? Pues ahí está. Bueno, pues con esto ya podemos entonces hacer las demás operaciones, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién me empató ahí? A ver, nos esperamos. Aquí está la clase. Acuérdense, para meter la clase, nos vamos a proyecto, agregar clase, y se nos abre esta ventana. Ahí ponemos esta clase, donde va a ser la operación suma, ahí. Y listo, ¿ah? Y aquí ordenamos esto de aquí. Y ahorita vamos a ver también por qué lo ordenamos, ¿ah? Porque vamos a estar repitiendo esto. Bueno. ¿Quién me empató ahí? Espero tantito. Preguntas mientras. ¿Por qué? Aquí podían hacerme pregunta, ¿por qué si teníamos aquí la suma y es una operación muy sencillita, ¿para qué utilizamos una clase acá? A ver. ¿Sí se entiende? Como lo teníamos anteriormente, pues estaba el código muy sencillito, es más, ahorrábamos código, ¿verdad? Sí. Pues aquí nada más es X más Y y listo, ¿verdad? ¿Por qué nos tuvimos que ir acá hasta hacer una clase y poner aquí todo este código, donde estamos desperdiciando tiempo de ejecución y código, ¿verdad? Sí. A ver, alguien que me diga por qué hicimos esto, una nueva clase. Sí, en la ingeniería del software lo que importa es ahorrar, optimizar, ¿verdad? Para tener una optimización tanto en código como en memoria, ¿verdad? Y en tiempo de ejecución. Entonces, esto va a llevar más tiempo de ejecución, más código, más memoria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Alguien?
Porque quizá pueda utilizar la suma en otro lado. Esa podría ser una razón, sí. Pero vamos a justificarlo más ampliamente. Fíjense bien. Recurrimos a la clase. Voy a ponerle aquí. Recurrimos a una clase para las operaciones ¿sí? Y aquí podemos poner uno, ¿sí? Por ordenamiento de código 2, que es la fundamental para usar el criterio de vista modelo control se llama modelo vista control para el diseño por capas. ¿Y en qué consiste esto? Fíjense bien. Yo voy a tener una capa aquí. Y esta capa se le puede llamar capa de presentación. ¿Sí? Y esa capa de presentación puede ser, voy a poner adentro. Capa de presentación. Entonces, en el diseño del modelo vista control, nos dice que debemos diseñar por capas por si el código sea reutilizable en otras plataformas. Entonces, cuando decimos presentación, aquí podemos tener una IGU, ¿sí? O una página web. ¿Sí? Una IGU, una interfaz gráfica que nos sirva para comunicar la aplicación o a través de una página web. ¿Sí? Y se va a comunicar con otra capa. A esa capa le vamos a llamar capa lógica y le llaman de negocios. Negocios, sí. En esta capa pues va toda la lógica de la aplicación, ¿sí? Voy a poner aquí lógica de la aplicación. Entonces, de la capa de presentación pasamos a la capa lógica de negocios para realizar la aplicación. Y luego vamos a tener otra capa aquí se le llama capa de persistencia. ¿Sí? Entonces, en esta capa, pues no es más que una base de datos. Base de datos. Si la aplicación va a recurrir a ella. Entonces, la lógica de la aplicación interactúa con la base de datos. Y podemos tener otras capas, ¿sí?
Voy a poner aquí otras capas. Por eso se le llaman las capas básicas. Podemos tener aquí una capa de control. ¿Sí? Y que también tiene la misma comunicación, ¿verdad? Es más, se puede comunicar con la entrada, con la capa lógica de negocios, y también se podía comunicar con la base de datos. Ahora, ¿qué se logra con esto? Fíjense bien. Lo que se logra es lo siguiente. La filosofía es que todo el código que esté aquí sea de la interfaz gráfica. Nada más, ¿sí? Lo más posible. Que aquí sea la pura lógica de la aplicación y aquí la lógica de las bases de datos, ¿sí? De tal manera que si yo cambio de plataforma, yo puedo quitar esta capa, ¿sí? Esta capa de la interfaz gráfica o de la web, la quito y puedo poner otra capa de presentación de la plataforma que se vaya a utilizar, ¿sí? Yo tengo una capa para una plataforma y puedo cambiar aquí la plataforma y nada más cambio la capa de presentación y todo lo demás me sirve, ¿sí? O si yo quito la aplicación, la lógica de la aplicación, y puedo meter otra lógica para usar la misma capa de persistencia, de presentación, de persistencia y de control, ¿sí? O yo puedo quitar esta base de datos y poner otra base de datos y que la utilicen las demás capas. Entonces, esta filosofía es muy efectiva, ¿sí? Entonces, si seguimos esta filosofía es muy bueno, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la capa de control, vamos a suponer que esta capa de control me sirve para adquisición de datos, que sea un microcontrolador. Microcontrolador u un dispositivo móvil, ¿sí? Que nos sirve para adquisición de datos. Bueno, yo puedo quitar este microprocesador y poner otro microprocesador, ¿sí? U otro dispositivo móvil, ¿verdad? Con el que adquiera yo los datos y me sirven todas las capas. Y aquí no muevo nada, ¿verdad? Entonces, de otra forma, habría que cambiar todo porque cambiamos de plataforma. Si tenemos mezclado aquí código de la interfaz gráfica con la lógica de la aplicación y aquí con la de persistencia, y si todo está cruzado, entonces si quiero hacer una aplicación parecida a esta de aquí, pero en otra plataforma, pues tendría que desechar todo, ¿verdad? En cambio así, pues puedo eliminar capas, ¿verdad? Y conservar las otras para que me sirvan como reutilización, ¿sí? Y así como pusimos esta capa, pues podemos tener otra capa, ¿verdad? Aquí podemos tener una capa, no sé, de multimedia, por ejemplo. Capa de multimedia. Lo mismo, ¿verdad? Y esta capa se comunica también con todas las capas, ¿sí? Y lo mismo, ¿verdad? Si yo aquí tengo un medio y cambio de plataforma, pues puedo quitar también esta capa, ¿verdad? Entonces no está cruzado nada. Entonces, de aquí en adelante vamos a tratar de llevar esta filosofía, ¿verdad? Lo más que se pueda. De tal manera que si alguien diseñó, ustedes a lo mejor van a caer mucho en esto, ¿sí? En el ejercicio profesional por allá, ¿sí? Donde se está trabajando en una plataforma o se quiere adaptar a una nueva plataforma y ustedes ya tienen pues código ahí. Entonces, si está bien diseñado por capas, entonces pueden adaptarlo fácilmente. Y si no, pues tienen que organizarlo así. Bueno, entonces, por eso recurrimos a esta clase, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si yo cambio de plataforma? Bueno, fíjense bien, esta clase de aquí me va a servir, esta clase de lógica me va a servir porque yo tengo aquí puro código de la aplicación, no he mezclado aquí nada de código de la interfaz gráfica. ¿Sí se ve? Entonces, es un principio fundamental ese. Yo puedo seguir entonces haciendo crecer la aplicación. Ahora voy a ponerle aquí. Fíjense bien, voy a reducirlo un poquito. A lo mejor así.
tal manera que me quepan ahí 4 o 5 caracteres para especificar la operación, ¿sí? Voy a recorrer hasta un poquito más para acá. Así. Esta la mejor un poquito más. Y esta fue para la suma, ¿sí? Entonces la ponemos por ahí. Y voy a poner control copy. Y voy a poner control V. Y es del mismo tamaño, ¿sí? Entonces conviene copiar esa y ponerla ahí. Es del mismo tamaño. La ubicamos más o menos. Y ese que sea para el menos, ¿va? Entonces le voy a cambiar aquí. Con menos. Y me voy a ir acá. Y le voy a decir que es el botón para el menos. Resta, le voy a decir. ¿Sí? Y listo. Entonces, fíjense, le doy doble clic aquí. Y en la clase, ahora voy a agregar un método, pero que se llame resta. Entonces, nada más copio esto de aquí. ¿Sí? Voy a irme primero a la clase, acá, para hacer la resta. Y entonces, nada más copio este. Control copy. Y listo. Y aquí le llamo resta, ¿verdad? Todo lo demás no se modifica. Y me voy a la interfaz gráfica aquí en el formulario. Y aquí voy a tener suma. Entonces el botón que ya está aquí para la resta, pues copio esto de aquí. Así. Control copy. Lo pego aquí. Control V. Y voy a llamar no a suma, sino a resta. Resta. Y todo lo demás se queda, ¿verdad? Como tal. Con ese toque, pues puedo agarrar. Lo corremos. Ah, me faltó poner el mensaje. Resta, ¿verdad? Nada más. Bueno, ahorita lo arreglamos. Entonces le ponemos ahí un valor y hacemos la resta. Pero no la hicimos, ¿verdad? No le cambié el signo acá. En suma, ahora es resta. Y ahora aquí va a ser resta. Así lo corremos. Le metemos valores. Ahí está la suma y ahí está la resta, ¿verdad? Y ya se puso aquí resta. A ver, ¿quién me empató ahí? Ahora sí. A ver, preguntas. ¿Se entendió este criterio? Este concepto de aquí. Es fundamental esto de aquí, ¿sí? Entonces, si queremos hacer un buen diseño de aquí en adelante, hay que tomar esta filosofía, ¿sí? Es lo mejor. Diseñar por capas. ¿Se entendió? ¿Alguien que me diga? ¿Puede repetir cómo metió la resta? Bueno, no. Bueno, ¿sí le entendió aquí el concepto? Esta filosofía hay que adoptarla siempre todos. Sí. Muy bien. ¿Cómo metí quién, perdón? La resta va de nuevo. ¿Qué hicimos? Bueno, aquí en el diseñador meto otro botón, ¿verdad? Del mismo tamaño que este para que esté uniforme ahí. Entonces metí este botón, le llamé al botón resta y le puse el menos, ¿verdad? En texto. Y ahí está. ¿Sí? Le doy doble clic y me meto al código de la interfaz gráfica. Como es una operación, pues nada más voy a copiar este que era de suma, lo copio aquí y le cambio aquí resta y todo queda igual aquí. ¿Sí? Me voy acá a la clase y entonces ahora tengo que hacer un método para que haga la suma, la resta. Copio este de aquí a aquí, le cambio aquí a resta y le cambio aquí a resta y la operación y listo. ¿Se entendió? Lo corremos y le ponemos ahí algunos datos. Le decimos resta y ahí está la resta. A ver, ¿quién no empató ahí? Váyanme diciendo.
Si alguien se atoró, por ahí díganme. ¿Puede poner el código de forms? Sí. Vamos para acá. Ahí está el código. Ok, gracias. Lo de aquí. Nada más agregamos eso. ¿Quién me empató? ¿Quién me empató ahí? Bueno, entonces ya metimos. Nadie me ha empatado por ahí. A ver, díganme. ¿Alguien ya le jaló? Ya, profesor. Eso es, gracias. Muy bien. ¿Quién más? Yo también, profesor. Eso es, muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿O alguien Ya, sí tiene? profesor. Muy bien, A mí todavía no, profe. muy bien. Gracias por avisarme. Si alguien tiene alguna duda, y luego, ¿sí? Bueno, 15 ahora va a estar más fácil, ¿verdad? Voy ahora acá y yo activo este de aquí y con control activo este de aquí y puedo copiarlos, control copy y luego los pongo aquí con control V y ya copié los dos, entonces los acerco ahí de tal manera que queden bien alineados, ahí está. Ahí están, más o menos, ¿sí? Si no, los alineo mejor. Todavía falta un poquito. Entonces ya quedaron bien alineaditos. Este entonces sería para el producto, un asterisco. Y aquí le voy a poner producto, botón. Producto. Y este sería para el botón división, ¿verdad? División, ¿verdad? Así le llamo. Y aquí le ponemos una diagonal así. Y entonces hacen lo mismo, ¿verdad? Harían lo mismo ahí. Ya no lo voy a hacer, ustedes lo van a hacer. Y voy a ahora repetir este, entonces con control, repito estos de aquí. Le pongo control copy y le digo control V y ahí tengo los 4 botones. Ahora los acerco ahí, los alineo más o menos. ¿Sí? Y ahí quedó. Y ahora este botón, vamos a decirle que sea para el coseno. ¿Sí? Entonces le vamos a poner ahí cos de coseno. Y le vamos a poner aquí al botón. ¿Sí? Le voy a dar doble clic. Y aquí entramos al coseno. ¿Sí? Entonces ahora va a ser la operación para el coseno, ¿sí? Entonces voy a copiar otra vez esto de aquí. Lo copio así. Control copy. Y lo pongo aquí. Control P. La entrada va a ser la misma. Y aquí va a ser lo mismo. Nada más que aquí voy a llamar a una función que se llame coseno. ¿Sí? Voy a llamar yo así. Función cos. Así lo bautizo. ¿Sí?
Entonces quiere decir que yo acá en la clase voy a tener, voy a copiar este de aquí, control copy. Y voy a tener aquí fcos, ¿sí? Función coseno. Y este pues va a recibir nada más 1, entonces no va a ser para y, entonces voy a quitar este de y aquí. ¿Sí? Y hago la operación, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la operación? El coseno. Entonces utilizo mat, que ya habíamos visto por ahí, le pongo punto y me va a salir ahí las funciones que tiene. Entonces me interesa cos. La única diferencia es la mayúscula de la primera letra de coseno, ¿verdad? Cos. Y le pongo aquí X. Y listo, ¿verdad? Entonces esta ya está en el sistema, entonces no hay necesidad de hacer nada aquí. Entonces ya tengo ahí. Ustedes en C y en C++ tenían que agregar la librería, la mat.h, ¿verdad? Por ahí. Bueno, ahí está. Y nada más le decimos aquí que es el coseno. Función coseno, si quiere. Nada más coseno. Y listo, ¿verdad? Si lo corro. Vamos a ver. Hay un error por ahí. Qué bueno que salgan errores para... eso es la función coseno a la que lo llamo. Tiene 3 argumentos y yo le quité 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí tengo que quitar el de ref. De y, perdón, ahí está. Ahora sí lo corremos. Ahí estamos. Y ahora nomás vamos a utilizar el primer dato, ¿verdad? Voy a ponerle 0.5. Y le digo que calcule el coseno. Y entonces este va a ser el coseno en radianes, ¿verdad? Acuérdense, la computadora calcula las trigonométricas en radianes. Y aquí está función coseno, ¿sí? A ver, me hago para acá. Y esperamos a que me empaten por ahí. A ver, ¿quién me empató ahí? Vamos a verificar si es el coseno. Entonces ahí está la calculadora de Microsoft. Sí, la ponemos ahí, es 0.5. Y tenemos que ponerle, creo que está en radianos por default. Trigonométricas, aquí está, es coseno. ¿En qué está? ¿En qué está? Ahí está. Radianes, aquí está, no estaba bien. A ver, otra vez. Coseno, está en... aquí está. Radianes, ahí están radianes. 0.5. Y es el coseno. Ahí está, ¿verdad? Así. Entonces, ¿quién me empató ahí? Alguien que me haya empatado. Yo me perdí un poco. ¿Qué fue lo que hizo con el coseno cuando agregó la clase? Bueno, Acá en la clase, lo que hicimos es que como esta función, acá ya le llamamos cos, ¿verdad? A la hora de llamarla en el coseno, aquí, ya la bauticé aquí como f cos. Entonces acá le llamo yo f cos para que la llame y haga el coseno, pero como nada más necesita un argumento, el de x, ¿sí? Entonces le quité el de y. Aquí sí se necesita el de y porque son
una operación diádica con dos operandos, ¿verdad? Aquí nada más un operando. Entonces, quitamos la y nada más. ¿Sí? Es el único que hicimos. Y claro, para efectuar el coseno, entonces recurrimos al objeto mat, ¿sí? Y con punto llamamos al método cos, ¿sí? Y listo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ¿quién me empató ahí? Dice, entonces, a este le puedo, lo voy a repetir aquí por los que se atoraron. Ese va a ser para el seno, ¿verdad? Entonces le voy a poner aquí botón sen del seno, ¿sí? Y acá le voy a poner en el texto, le voy a poner sen del seno, ¿ah? Entonces ahora este ya vale sen, le voy a dar doble clic y entro al evento del seno, entonces nada más copio aquí lo del coseno, lo copio así, control copy y lo pongo aquí, control V, y le digo que el nombre de la función que saca el seno va a ser fsen. ¿Sí? Me voy a la clase y copio este de aquí, lo pongo en control copy, pego aquí, control V, pero ahora aquí va a ser sen, ¿verdad? Y entonces le cambio aquí, ya no va a ser el coseno, sino va a ser el sin. Entonces le pongo punto aquí y ahí está el sin. Y aquí le digo que es la función. Y listo, si lo corremos. Ya estamos aquí. Voy a decirle que es de 0.5. Que saque el seno y este va a ser el valor. A ver, ¿quién me empató ahí? ¿Quién me empató ahí? ¿Quién me empató? Todavía no, profe. Todavía no, muy bien. Ahí si tienen algún detalle, díganme para ayudarles. Profesor, Sí, yo tengo una duda. Lo que sí. pasa es que sin querer le puse un evento al Groupbox y ya lo eliminé del código, Pero le pero sale me el error. sigue. Ajá. Sí, entonces aquí se va usted aquí donde dice Form Design, aquí, le da clic, doble clic, y le va a salir esto. Entonces aquí elimine también el, el botón que generó, no sé cuál sea, si lo está corriendo aquí en errores, le da usted doble clic donde está el error y lo manda al design, cuál es el que tiene que eliminar, y lo elimina de ahí también. ¿Sí? A ver, hágalo aquí en el form design, dele doble clic y estamos aquí. Y ahora aquí donde le salió el error, ahí está en rojo, dele doble clic y se va a apuntar en evento que generó de más o el código que generó de más y que borró en el editor, pero aquí no lo borró. Entonces hay que borrarlo de ahí. ¿Sale? Gracias, profesor. Eso es. ¿Quién más por ahí? Bueno. Mientras, fíjense bien. Vamos a suponer que yo aquí, por alguna razón, sí, borré y no le puse dato aquí. Y agarro y le pongo aquí que me calcule el seno.
Sí, me va a marcar un error, ¿verdad? Y se viene acá y dice error. ¿Sí? No pusiste el valor de X, ¿verdad? Entonces, todos aquí, ahorita, dejen lo que estaban haciendo y vuelvo a repetir, ¿sí? Vamos a suponer que lo corro y le pusimos este 0, 0, previendo que no iban a meter algún dato, ¿verdad? Pero vamos a suponer que yo le cambio el dato y luego me arrepiento y chin, lo dejo así. Y le digo que me calcule el coseno y me va a marcar un error en los datos, ¿verdad? Aquí. Y entonces aquí vamos a poner una prevención, ¿sí? Una prevención que le voy a llamar tri, así. Cerramos el tri ahí. Entonces, este tri catch, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. El tri catch nos sirve para capturar errores, ¿sí? Para capturar errores. Entonces aquí el tri hace una prueba aquí, ¿sí? Alguna operación o código, el que sea, ¿sí? Si hay un error aquí, en esta operación o en este proceso, le voy a llamar proceso, es más general. En este proceso, si hay va a probar este proceso. Si hubiera un error, entonces aquí en el catch nos va, podemos decirle que nos dio un mensaje. ¿Sí? Yo voy a ponerle allí como mensaje que hubo un error. ¿Sí? Y inclusive le puedo poner de qué tipo. ¿Sí? De datos ahí, error de datos. Bueno, en general así lo voy a dejar. Que hubo un error ahí, ¿sí? Y no me saca fuera de la aplicación, sino que se queda dentro de la aplicación, pero ya me dijo que hubo un error. Entonces, este tri catch es importante. La forma general es poner aquí, entre paréntesis, el tipo de error. Tipo de error o de excepción. Si no me conozco los errores aquí, si no sé cuál error es el que pueda suceder, pues lo dejo así, sin el paréntesis, ¿va? Y ya lo dejo en general, y yo más o menos en la lógica que estoy diseñando, digo, pues este error es posiblemente de esto, ¿sí? Y todo lo que estamos haciendo aquí. Vamos a decirle que atrape si hay algún error aquí, y como es de entrada, este es de datos, entonces, si hubiera un error ahí, le voy a decir que con un mensaje, ahí está, ese mensaje box, le digo que punto, órale, mensaje box punto, y ahí está show, que muestre el mensaje, y le voy a decir aquí que es un error de entrada de datos. Y punto y coma. Entonces, cuando lo corra yo, ya no me va a sacar fuera de la aplicación, sino si hay un error aquí en la entrada de datos, pues me va a decir este mensaje. Y se queda dentro de la aplicación. ¿Sí? Lo corremos. Y voy a quitar el dato de ahí. Ya no hay nada ahí. Le digo que me calcule el CEN. Y ahí está, mire. ¿Sí? Ya me sacó esta ventana que me dice error de datos, de entrada de datos, ¿sí? Le digo aceptar y entonces corrijo aquí, ¿verdad? Digo, ahora sí va a ser 0.5 y ahora sí le pongo el coseno, ahí está, el seno, ahí está, ¿sí?
A ver, ¿se entendió? A ver, ¿quién me empató ahí? Entonces agregué este try catch. Entonces fíjense cómo estuvo bien que separara en métodos de entrada, de proceso y salida. Y aquí este que me puse, pues sirve para todos los botones, ¿verdad? Para todos los botones. Si voy a hacer la operación suma y no pongo ahí ese, le doy clic aquí me dice error, ¿verdad? Sí, entonces hay que ponerle ahí. En este try catch, ¿verdad? Ahora fíjense bien, yo pude haber puesto este try catch aquí, ¿sí? En lugar de aquí, porque cuando hace try catch, vuelve a entrar aquí, ¿sí? En la entrada de datos hace, no lo suspende y me sale este dato de aquí, este dato de aquí. Entonces también podría probar yo aquí si hubiera algún error de entrada, de operación y de salida, y aquí sería el try catch más amplio, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí. Órale. Lo apago y voy a poner ahí el try catch. Try catch. Así. Sí. Le digo con un mensaje voz, punto show, ahí está. Le digo por de entrada, proceso, salida. ¿Sí? Error de entrada, proceso, salida. Salida. Punto y coma. Y entonces se le va a ganar este de aquí. Vamos a probarlo. Vamos a quitar ese de ahí y vamos a ponerle más. Error de entrada de datos. Y bueno, me sacó este valor de aquí. Que no es válido este, ¿verdad? Si tuviera un error, voy a ahora vamos a ver aquí. Vamos a poner que ¿cómo puedo meter un error aquí? Bueno, a lo mejor aquí no se ve. En el de división, a lo mejor. Aquí, este botón de aquí es para hacer la división. Los voy a copiar aquí, este de la resta. Control copy, mientras me alcanzan, ¿sí? Y lo pongo aquí en división. Control V, ¿sí?
Y bueno, hubiera copiado este mejor. Bueno, es lo mismo. Catch. Y vamos a poner este mensaje. Lo ponemos aquí. Ahí está, sí. Entonces aquí en la división, vamos a suponer que a la hora de hacer la división acá, bueno, tengo que cambiar el nombre aquí, ¿no? Este botón división, y entonces aquí vamos a poner en lugar de resta, división, ¿sí? Y lo ponemos acá. Entonces voy a copiar este, control copy. Y aquí le decimos división. División, ahí está. ¿Sí? Bueno, y aquí en la división vamos a ponerle la diagonal, ¿sí? Y aquí le ponemos división. ¿Qué pasa si y es igual con 0? Vamos a ver si lo corremos. Y vamos a poner que este lo dejamos en 0 y aquí le damos un valor, 4 por decir algo. Y hago la división. Le doy clic aquí y me puso este símbolo, ¿verdad? Este símbolo de aquí. ¿Sí se ve? Hubo un error ahí. Y entonces es una propiedad. ¿Sí? Le podemos dejar ese infinito que está aquí. O podemos ponerle que es un número no viable. ¿Sí? Entonces, aquí es una verificación implícita la que hizo. ¿Sí? Aquí hizo la verificación implícita, que inclusive aquí no pusimos, bueno, aquí entramos en la división, este try-catch, pero hizo, aquí no hubo error, y aquí en la división cuando llama, ahí sí hay un error, pero como es una verificación implícita, ¿sí? Pone primero este infinito y continúa, ¿sí? Con la verificación. Entonces, el error fue aquí en la división, ¿verdad? Pero aquí hay una verificación implícita. Si no nos diera esa verificación implícita que tiene el administrador de código, aquí tuviéramos que poner otro try-catch, ¿verdad? O poner ahí un if que diga si y es igual con 0, entonces hay un error de división. Bueno, como es implícita, pues ahí nos ayuda el sensor, el CLR, ¿verdad? El administrador. Bueno, ¿quién empató ahí ya? ¿Quién empató ahí? Si ya le pongo yo 7, así. Profe, Sí. ¿me puede mostrar el otro mensaje de error, el segundo, por favor? El segundo. ¿Cuál es el segundo? ¿El de la división? ¿O aquí en No, el el que se superpone al de error de entrada, el que dice entrada procesa. Este de aquí. ¿Sí? Y lo repetí aquí en la división. Y entonces, fíjense, ya en la operación que haga, pues ya copio todo esto, ¿verdad? Así. O todo esto acá. ¿Sí? ¿Quién me empató? Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí? Cuando yo meto los datos, por ejemplo, meto 0.5 para el coseno, me lo Sí. toma como si fuera 5, o sea, no me lo toma con el punto.
Ah, eso es. Usted tiene su sistema operativo con la coma. Si le pone coma, ya le va a funcionar. Ah, ok. Entonces, en lugar de tener el punto, tiene la coma en su configuración de su sistema. Gracias, profesor. Eso es. ¿Alguien más? ¿Quién me empató ya? Aquí estamos. ¿Quién me empató? Voy a ponerle ahora aquí. Profesor, Sí. ¿en qué momento me debería salir el otro mensaje? Era un O sea, error. en entrada, pues me sale, bueno, el primero sería en entrada, ¿no? Es el único que me sale. Pero si le pongo, no sé, por ejemplo, en el que puse en el de resta, le puse otro mensaje, pero ¿en qué momento me puede salir ahí? ¿O cómo hago? Lo que definimos es que hay un detector de error implícito, que es en el de la división, y entonces ese se detecta primero. Pero si hubiera un error de entrada o de salida por ahí, entonces ese lo detectaría como segundo. Y entonces ya no es implícito y entonces ya no sale doble catch. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué valores podría meter para llegar a ese error? Voy a ponerle aquí tan, muy bien. Ahí está. Si el error no es implícito en las operaciones básicas, como en la división, de aquí, ¿sí? Aquí si y es 0, detecta el error y pone el valor de R, que se va hasta infinito, y entonces nos puso ese infinito. Pero si tiene un error usted de entrada, pues aquí lo va a capturar, ¿sí? Si tiene el error aquí va a ser implícito, entonces ahí no va a haber problema, ese va a ser antes. En la salida, ¿sí? Si tiene usted un error de salida, como aquí la salida es nada más pasarle el valor de R, pues no va a haber problema aquí casi, ¿sí? Salvo que esto va a ir creciendo. Entonces, como va a ir creciendo, puede ser que sí por ahí tengamos un error de salida. Por ejemplo, si yo quiero que me imprima dos variables, ¿sí? Esto es, bueno, ese va a ser un error de sintaxis, entonces va a localizarlo luego. Vamos a hacer crecer esto, entonces por ahí puede haber un error en la salida, ¿sí? Y entonces aquí se quedaría atrapado y es cuando salga esto de aquí. Como ahorita no estamos metiendo ningún error de salida, ¿sí? Aquí tendría yo que inventar algo, un error de salida. No sé, tendría que inventar aquí algo. La doble punto no viable, punto y coma, no sé, a ver. No sé si lo... Ya, detectar. Tangente. Digo coseno. No, lo atrapó aquí, pero también fue implícito, ¿verdad? Porque me sacó ahí el valor del coseno, lo imprimió. Entonces, debe haber por ahí alguna circunstancia que me pueda jalar ese error, ¿sí? Si es imposible que salga errores de entrada o de salida, entonces nada más atrapo este de aquí, ¿verdad? O nada más atrapo este de aquí y el salida pues lo dejo fuera. Entonces lo ponemos preveniendo que a la hora que se va creciendo el código, ¿sí? Pues quede ahí atrapado, ¿sí? Es mejor atraparlo que quede ahí volando, ¿sí? Esa es la filosofía. Es mejor atrapar algo que probablemente dé error más adelante que no hacerlo, ¿sí? Entonces de ahí estamos previniendo. ¿Por qué? Porque fíjese que estamos copiando todo esto. Bueno, ahora no vamos a copiar eso, sino va a ser copiar todo esto, ¿verdad? Para prevenir. Como ahorita lo vamos a hacer con la tangente, le pongo tangente, aquí tengo y entonces voy a copiar, ¿sí? Y el que ya tiene el try-catch, ¿sí? O
¿Dónde está? Sí. ¿Es este o este, verdad? Este de aquí. Ah, no, este es el error de datos. ¿Dónde está el otro? No lo puse. Aquí está. Entonces voy a copiar esto, ¿verdad? Así. Pum. Lo copio, control copy. Y lo pego aquí en la tangente. Control V. Y ya está ahí, ¿verdad? Nada más que ahora se va a llamar mi función. Se va a llamar tan. Y me voy acá. Y creo ahora la función tan. Entonces voy a copiar esto de aquí. Control copy. Sí, se acaba el tiempo. Control V. Y ahora este va a ser la función tan. Y aquí va a ser tan. Y entonces aquí le dije función tangente. ¿Sí? Listo. Si lo corremos. Y entonces, pues aquí ya tenemos varias soluciones, ¿verdad? Si no pasa esto y le pongo tan, pues ya me ayuda este. Si hubiera un error implícito por ahí, vamos a suponer que le pongo, a ver, una R, ¿qué va a hacer ahí? Entra error de datos, ¿sí? Si le pongo ahí, no sé, a ver, un número gigantesco ahí, a ver qué va a hacer. No viable, ¿sí? Aquí ya me dio un error implícito. Ya me dio que desbordé esto, ¿verdad? Y ese le ganó al otro mensaje y ya me dio este de aquí. ¿Sí? Pues fíjense, pero ya estoy ahí cubriendo los errores posibles que me puedan dar, ¿sí? Le doy punto 4, le doy a la tangente y ahí está el valor. A ver, ¿quién me empató ahí? Sí, bueno, entonces esta es la práctica 1 de la calculadora, todo esto que acabamos de hacer, ¿sí? Bueno, ustedes lo van a terminar, le van a poner todas las funciones trigonométricas, ¿sí? Voy a apagar este de aquí, me voy a diseñador y fíjense, ahora voy a otra vez estos y este también. Control copy, control V y aquí voy a poner los otros, ¿verdad? Ahí está. Y aquí voy a poner el arco seno, el arco coseno, arcoseno y arco tangente. Y luego pongo otro aquí, control V. Y ustedes van a poner allí el coseno hiperbólico, el seno hiperbólico, la tangente hiperbólica, etcétera, ¿sí? Y es más, hasta puedo agarrar ya estos, decirle que son las trigonométricas. Y les cambio de color acá, ¿verdad? Para distinguirlos. Entonces aquí en el backcolor, pues escojo un color ahí suavecillo por ahí. Por ejemplo ese. No, ese no. ¿Qué pasó aquí? Es el botón. Aquí. ¿Dónde está aquí? SD. A ver, voy a quitar ese. Bajo por default, como estaba, ¿no? Por default es así. Es este. Bueno, ahí le dejo ese.
Bueno, estos de aquí los podemos cambiarles el color. Yo no sé por qué no me lo cambió. ¿No? Bueno, entonces hay que hacerlo uno por uno. Por ahí ustedes lo van arreglando, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ponerle aquí que la práctica, entonces la práctica, Profe, una pregunta. Sí. Creo que no están las inversas, solo me aparecen las hiperbólicas. Ah, sí, las inversas usted las pone, ¿no? Las hiperbólicas, sí está ATAN, se llaman ATAN. O las inversas, el cosecante y la secante, no están. Hay que ponerlas como inversas, ¿verdad? Sí, en la operación, ahí los pone usted como inversas, sí no están. Nada más están los arcos y los hiperbólicos. Práctica 2. Completar la calculadora con las demás operaciones trigonométricas. ¿Sale? Pues ahí están, práctica 1 y práctica 2. La tarea la terminan ustedes. ¿Sale? Cópienle esto. Cópienle esto por ahí. Nos quedamos aquí. Aquí, sáquenle foto ahí. Copia de pantalla. Profe, Sí, la práctica 1 es esto lo que hicimos sí, ahorita. exacto, sí. Gracias. ¿Ya le copiaron? Ya, profe. Eso es, me voy para acá. Y para tenerlo completito. Este de aquí. ¿Sale? Copienle. Listo. Copienle. Listo. Ah, ya nada más faltaría esto. Bueno. Ahí está. Y el código, no sé si quieran copiarle ahí. Vamos desde hasta acá. Aquí estamos. Denle clic. De la 28 me paso a la 29. Denle clic. Profesor, tengo una duda. ¿Cuándo sale el error de entrada, proceso, salida? Cuando haya un error o de entrada o de proceso o de salida, nada más que como ya pusimos el de entrada aquí el de entrada, entonces le va a ganar ese, ¿verdad? Le va a ganar este de aquí, le va a ganar al de entrada. ¿Sí? Entonces tiene que ser un error o de operación o de salida, ¿sí? El de entrada pues ya lo atrapamos ahí. Entonces cuando haya un error aquí, pero también que el error no sea implícito, porque si no le gana la excepción implícita, y entonces ya no va a salir este de aquí. Y como ahorita no hemos tenido errores de salida, pues también no está, pero estamos previniendo porque esto va a crecer, ¿sí? Cuando metan ustedes más funciones y etcétera. Y entonces aquí estamos previniendo, ¿verdad? Que cualquiera, si se le pasa al de entrada, aquí lo atrapamos. Si se le pasa al implícito, aquí lo atrapamos, ¿sí? Es de prevención. Bueno, ya le copiaron. Ok, muchas gracias. Me voy ahora hasta acá. Y cópienle.
Y me voy hasta acá y armas ese cachito. Y luego de la clase, ahí está la clase, ahí empieza. Entonces esto ya lo hicimos. Ahora esto de aquí y listo. Entonces hacen la práctica y la vamos a continuar, ¿sí? Entonces vamos a mezclar la teoría, vamos a seguir viendo el curso y vamos siguiendo la aplicación, ¿sí? Ahí le dejamos. Nos vemos, profesor. Hasta Nos luego. vemos. Hasta